Historias de nadie, nadie las escucha, nosotros las contamos. El día de hoy me encuentro con Paulina del Rincón de las Sombras. Bienvenida, Pau. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptar esta invitación a Historias de Nadie. Pau acaba de abrir su podcast, ¿no es así? Sí, ¿Cuánto tiempo tiene que abriste tu podcast de terror, Pau? pues ya casi va para el mes. Ya casi va Ya, para el ajá, mes. porque subimos un capítulo semanal. Ah, ok. Ajá. ¿De qué trata tu podcast en sí? Sabemos que es de terror, Ujú. pero ¿en qué va enfocado? Pues realmente en todo. Bueno, el primer capítulo estuve investigando historias sobre brujas. Ok. Fue el primer capítulo. Ya los otros capítulos que han salido son acerca de las historias y relatos que nos mandan los seguidores. Ah, ok, ok. O sea, cuentas historias, así como nosotros, historias de nadie. Ajá. Cuentas historias de el público. Sí, ¿Qué historias interesantes has tenido en tu canal? pues ahorita fue el último de una niña que creo que pasó un exorcismo. Ay, La Dios. persona, su abuelita era la que ayudaba a las personas. Decía que sabía sobre cosas espirituales y religiosas. Entonces, pues, la señora ayudó a una niña que pasó sobre un exorcismo. Exorcismo. No, un día vamos a hacer un especial de exorcismos. A mí me gustan los exorcismos. Son muy extraños en el sentido de que tienen muchas como cuestiones que se manejan, ¿no? Por ejemplo, las etapas que tiene, cómo se puede llevar a cabo un exorcismo. Actualmente, de hecho, andan ahí por ahí en Roma, ¿no? Dando el taller o el no sé Ajá. qué es de exorcismos, Sí. ¿no? Que lo puedes tomar seas padre o no seas padre, ¿no? Ujú. Pero está carísimo. Yo el otro día lo chequé y dije, no, 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 no puedo ser exorcista aún, está muy caro esto. ¿Qué fue lo que despertó en ti este lado terrorífico, paranormal, Pau? Bueno, pues después de la muerte de mi abuelito, yo Ajá, pasé por una situación de una manifestación en mi casa. ok. eh, y pues la verdad, sí, tenía mucho miedo sobre esas cosas al principio, pero ya como que ahora digo, pues no es algo a lo que temerle, ¿no? Sino es algo como que más interesante, ¿no? Investigar, saber por qué se dan esas cosas. Y fue lo que me hizo, o sea, querer dar a conocer historias de los seguidores que han pasado por esas cosas y que a lo mejor muchos no los creen reales, ¿no? Pero se les da una voz a esas historias. Exactamente, aquí en Historias de Nadie, nadie las escucha, nosotros las Ujú. contamos. Precisamente para esto es esta sección también, para que nosotros podamos mandar ese mensaje a las personas que a veces no quieren contar sus historias por miedo, por vergüenza, ajá, por el qué va a decir la gente. Entonces aquí les damos voz también para que cuenten todas esas historias, leyendas y cualquier anomalía o situación paranormal o sobrenatural que les haya sucedido, ¿no? O que les suceda, ¿no? ¿Crees realmente tú que existe lo paranormal y lo sobrenatural? ¿O a veces le encuentras como un sentido lógico a alguna manifestación? Pues antes yo le buscaba mucha lógica a las cosas, o sea, como que era un poco escéptica, aunque Ajá. desde chiquita he sido así como que fanática de lo sobrenatural, pero ya después sí como que habían cosas en las que no tenían una explicación, decías, o sea, pasó esto y no le encuentras una razón, un motivo de que se dio esto por así, Se no, fue el ajá, gato. sí, entonces ya fue de que ya creía en eso y ahora de la experiencia que pasé, pues fue lo mismo, yo sentía que yo me estaba volviendo loca por la misma situación. Entonces, ya cuando yo expresé esa historia con mis padres Ujú. y mi hermano, ya no me sentía tan mal porque habían cosas que mi mamá notaba también. Entonces, pues sí, sí creo mucho en eso, la verdad. Y tú así de, no, no, mamá, no estoy demente. Sí está Sí, pasando, mamá. No estoy, imaginándome las cosas. sí, Pau, El Rincón de la Sombra se llama tu podcast. sí. ¿Dónde te pueden encontrar para que te sigan? Pues en TikTok y en YouTube estamos como El Rincón de las Sombras. En Instagram es @e.r.d.l.s. O sea, es como que Que muy larguito, pero son las iniciales iniciales y del... puntos, ajá. Ah, ok, ok.
Entonces, para que vayan a seguir ahí a Pau en Sí. su canal de YouTube, en TikTok y en Ujú. Instagram. Ajá, y ya saben, vayan a seguirme a mí también ahí al canal, a Sairon V, a TikTok como @sairon.v y en Instagram como ayam-sairon para que nos vayan a seguir también allá en el canal, ¿no? Que Ujú. vamos a tener también por allá algunos videos paranormales. El tema de hoy es sobre las entidades paranormales, los Ujú. entes paranormales. ¿Para ti qué es un ente paranormal, Pau? Pues es una manifestación de, podría decirse, en ocasiones de personas que fallecieron o entidades que no fueron humanas o algunas energías, ¿no? Que se quedan en ciertos lugares donde pasaron cosas trágicas. La mayoría de los entes vienen de esa situación de que falleció la persona, se aparece el Ujú. espíritu, el alma, ¿no? De la persona. Pero también como comentas, hay manifestaciones de entes que nunca han sido físicos o terrenales, ¿no? Que vienen de dónde, de dónde, de algunas cuestiones pues ya más demoníacas o más sobrenaturales, pero no fantasmales, sino que tienen una cuestión como más satánica o cosas de esas, ¿no? Sí, A veces nosotros, como decías tú, no es para darte miedo, pero hay algunos entes que sí te dan miedo o que sí dan miedo, ¿no? sí, porque hay en lugares en los que sí sientes una energía pesada, pero no es como que sientas que estás en riesgo, que te va a pasar algo, ¿no? Y hay en otros lugares en los que sí. Ajá, sientes como que esa pesadez, esa cuestión como de no, no es un simple fantasma, es algo más allá de, ¿no? Sí, Porque hemos hablado aquí en este canal de fantasmas, hemos hablado de leyendas, hemos hablado de historias reales, nos han venido a contar historias que de la tía, del tío, del abuelito, ¿no? Que han visto apariciones, que han visto que se mueven cosas, que se azotan puertas, pero hablando de entidades paranormales, podemos entrar en este mundo de los demonios, ¿no? sí. De cuestiones demoníacas. ¿Qué cuestiones demoníacas conoces tú, Pau, que sientas que son reales y otras que no? Porque hay otras también que son muy fantasiosas, ¿no? Sí. Que te cuentan historias demoníacas y dices, no, espérate, no, no creo que te haya pasado eso, ¿no? Pero hay otras que sí son muy reales. ¿A ti qué historias o qué entidades demoníacas te parecen más reales que otras? Bueno, de la penúltima historia que subí al canal, Ajá, era de eso. La persona que me mandó la historia, pues me dijo que habían ciertas situaciones que no se podían contar en el ok, programa, pero pues ahorita me dio chance de hacerlo. ok, Me dijo que él se había enterado que en la casa donde vivía, en la colonia Roma, ok, la persona había asesinado a sus familiares. ok. Este, y él tenía eso de que estaba en una secta satánica. Y, o sea, la situación que hubo ahí de las escenas del crimen fue porque él había hecho un ritual, pero con la muerte de sus familiares. Y Ay, por ay, eso se prestó a que después cuando él se enteró, ya se había mudado ahí con su pareja. Y cuando se enteró, pues ya habían comprado, ya no había manera de que, de que se ajá, retractara, ¿no? sí. Y fue cuando pasó la situación con su esposa, que pues terminó muriendo igual en el mismo lugar. Pero dijo que él lo ve como que esa entidad que era demoníaca, que Ajá. porque como una entidad de que fue una persona, a lo mejor un espíritu, iba a lograr algo así, cuando sabía que su pareja no era capaz de hacer algo así. O sea, como que se le metió. Ajá, porque dijo que su esposa tenía situaciones así en las que a veces se comportaba muy raro, o a veces estaba como que muy fija en un punto y no reaccionaba. Ay, ay. Tenemos por ahí algunos casos, ¿no? Ujú. De, por ejemplo, cuestiones de... Nos vamos a meter en aquellos casos o historias, por ejemplo, de los Warren, ¿no? Por ahí tienen un caso ellos precisamente de una cuestión parecida, ¿no? De un chico que se le metió, ¿no? Un demonio y asesina a otra Ajá. persona, ¿no? Y después para poder como dar su inocencia o ver qué fue lo que realmente sucedió, pues cómo compruebas que un demonio te obligó a hacer
Sí, un cuando asesinato, se ¿no? guían por la lógica, Exactamente, te va a decir el juez, te va a decir, a ver, ¿y dónde está el eh, demonio. el demonio? A ver, tráigamelo para que declare, ¿no? Aquí. Ujú. O sea, sí son cuestiones que van más allá de solamente una entidad paranormal o un simple fantasma o una simple aparición. Ya son cuestiones de, pues, de sectas, de demonios, o también puede ser espíritus. Existen también los espíritus que en algún momento de su vida no quedan como espíritus, sino quedan como entidades demoníacas porque murieron de una forma trágica o tuvieron un final muy trágico. Entonces, su espíritu ya no se hace como un fantasma, sino como un demonio. Sí es lo que dicen, ¿no? Que Ajá, pasa como por un medio de purificación así cuando es, fallecen y si no lo pasan, se quedan. Son las entidades que se viven en muchas historias. como en Chucky, ¿no? Ajá. Que le pasan ahí el asesino serial al cuerpo, ¿no? Sí, Y pues, ¿cómo te explicas que el muñeco mató a alguien, ¿no? O sea, son esas cuestiones que a veces uno no les puede dar alguna lógica o explicación, ¿no? Por ejemplo, yo he visto en algunos casos, como dices tú, Pau, que se purifican. Cuando tú falleces o cuando alguien fallece, en lo que es el velorio, les dan como, pues sí, que les ponen que la veladora, que la cubeta de agua, que las flores, este, que les hacen un rezo y todo para que su alma se vaya en paz. y hasta ponen a personas como que, o sea, cuidar el ataúd. Ajá, como que hacen una guardia, Ajá, ¿no? En el pie del ataúd, ajá. ¿no? Pero ¿cuántos casos existen de estos velorios que se llegan a dar y que de repente no pueden rezar? Están tratando de rezar y el mismo difunto no te deja terminar ese rezo, ¿no? O quieren bendecir y algo pasa, ¿no? Esas cuestiones o esas manifestaciones, pues son precisamente porque estas entidades o estos entes no son fantasmas, son simple fantasmas, sino ya tienen una cuestión demoníaca, ¿no? Murieron de una manera trágica, hicieron algo que no era bien visto por a lo mejor la iglesia, por Dios, ¿no? Sí, no tenían esas creencias. Exactamente. Luego a veces también que porque no están bautizados, no están confirmados, no tienen alguna de estas, situaciones, ya sea católicas, cristianas, a la religión que ellos profesen, y por eso es que el demonio se queda ahí, ¿no? O es más fácil que el demonio agarre esa alma o ese espíritu y lo convierta en un demonio, ¿no? Ujú. Sí, todas estas manifestaciones y entes son muy interesantes, pero también es muy complicado a veces cómo identificarlos, ¿no? ¿Cómo identificas un ente paranormal, un fantasma de un demonio? Ajá, Pues sí, porque, bueno, este, de parte de mi mamá tiene un conocido que al parecer dice que asiste a exorcismos. ajá. Yo al principio sí lo veía muy alocado, decía, Luego no, nos lo presentas para traerlo aquí al programa. sí. Y, y él dice que ha vivido esas experiencias, o sea, viéndolas, ¿no? Y al principio sí yo decía, no, pues es algo fuerte, ¿no? O sea, ver un exorcismo al ser algo fuerte. Y mucho más, bueno, hay veces que también dicen que las personas que pasan por eso, algunas tienen enfermedades mentales como la esquizofrenia o así. ¿Qué tanto juega la sugestión en todo eso? Pues yo sí creo que a veces es mucho. Porque, bueno, antes, yo tenía bueno, mi hermano, él cuando escucha cosas como que se asusta, luego Ajá. se le queda eso, pero luego dice, no, ¿qué pasó esto o el otro? Y es por medio de las películas o las historias que luego escuchamos, pero, o sea, es lo mismo, y digo, es la sugestión en Como cuando ocasiones. ves una película de terror y a las 3 de la mañana quieres ir al baño, ¿no? Te Y llevas el crucifijo, el te agua asustan. bendita, la lámpara, todo, porque vas prendiendo luz por luz para que no te salga el Sí, muerto ahí, ¿no? A medio camino. Mucha gente se sugestiona de esa manera, ¿no? Pero ¿qué tanto juega esa sugestión dentro de los entes paranormales o demoníacos? Como dices tú,
en ese exorcismo, luego que nos lo presente para traerlo aquí al programa, que nos haga un no, no es cierto. No, pero que nos platique un poquito, ¿no? De los Ujú. exorcismos. Eh, ¿Cuánto juega, como dices tú, las enfermedades a veces mentales también, ¿no? Porque a veces también no sabes si realmente lo está poseyendo alguien O está o enfermo. está Ujú. enfermo, ¿no? También ahí cómo identificamos esa situación, ¿no? Tendríamos que ser unos expertos en la materia, ¿no? Para poder decir, tiene una enfermedad o no. Que también, bueno, yo te puedo decir que yo he conocido gente que también tiene como que los conocimientos o el profesionalismo de poder decir si es una enfermedad o no. Y si es un ente demoníaco, a veces como que también se cierran a, no, es una enfermedad y se cierran a qué es la enfermedad y no le dan la oportunidad a realmente ver que sí es algo más allá que no tiene una Ujú. explicación, ¿no? O sea, también tenemos esas dos vertientes, o sea, puede haber una persona que sí me dé la información, pero ¿qué tal si no cree nada de eso y por no creer en nada de eso, ni siquiera era enfermedad y realmente sí era Sí, era un, un ente ajá, paranormal, ¿no? Algo demoníaco, una algo, posesión. una Ujú. posesión, ajá. Entonces, ahora sí que para saber tendremos que irnos a Roma a estudiar, ¿no, Pau? Allá para que nos den todo el conocimiento exorcista, ¿no? Sí. ¿Existe algún caso o alguna historia que tú nos puedas contar que te haya sucedido, que no le hayas podido dar ninguna explicación y que haya tenido una cuestión paranormal muy extrema? Pues de hecho es de la última historia que conté. Ajá, eh, Bueno, antes yo pasaba por una depresión así como que era muy fuerte, ¿no? Luego ya ni tenía ganas de nada y así. Y yo le decía siempre a mi mamá que una vez al mes íbamos al panteón a dejarle flores a mi abuelo. Y yo le pedí a mi mamá que me acompañara. ujú, Pero ella siempre me decía que no era bueno ir cuando uno está con las energías bajas, cuando estás con sí, depresión o con ansiedad. No es bueno ir al panteón, porque tanto hay personas buenas ahí que fueron enterrados como también personas malas. exacto. Y pues ese día pues yo no conté nada y así y nos fuimos. Y estuvimos platicando ahí en el panteón, mientras arreglábamos las flores y se escuchaba como alguien chistaba, o sea, al fondo del pasillo de las gavetas, o se sentía como si alguien estuviera observando. Y luego sí se veía como si alguien se asomara desde una gaveta. Yo dije, ¿cómo es posible que una persona esté metida en una La gaveta? gaveta. Y también botaron un florero que estaba en una de las tumbas del fondo y no estaba haciendo nada de aire. Entonces ya le dije a mamá, no, pues ¿sabes qué? Mejor vámonos de aquí. Y todavía nos quedamos en unas banquitas ahí que hay. Y cuando estábamos platicando, se me recargaron en la espalda. O sea, el peso de una persona. Ajá. Y ya no me quité ese peso. O sea, ya fue como que todo el transcurso hasta mi casa estuve así. Y por la noche igual eran pesadillas y así. No podía dormir. No, no pasaba ni 5 minutos y me despertaba y así estaba. Y ya hasta que, pues, yo llegué a ver esa cosa, era una mujer, pero le digo a mi mamá que era así como que tenía la piel descarnada, tenía la ropa sucia, o sea, como si se hubiera arrastrado en el lodo. Ajá. Y le digo a mamá que hasta tenía los dientes podridos. Y pues a mí sí me asustó porque yo al principio decía, es mi imaginación, es mi imaginación. Pero ya cuando yo la vi, pues dije, no, pues ¿qué está pasando, no? O sea, ¿cómo voy a ver o a presenciar a una mujer que nunca había visto en mi vida, no? Te Y la trajiste del panteón. sí, sí, porque ya ya era algo muy fuerte, o sea, yo ya no tenía ganas de nada, ya parecía que absorbía eso de mí y hasta, o sea, incitaba como que yo me sintiera más mal. ¿Cuánto tiempo la trajiste? Pues sí, fueron unos meses, O sea, estuve ni así. siquiera fueron días o semanas, No, fueron fueron meses. durante meses, Ok. fueron como 3 meses. Y yo, o sea, yo le contaba a mi mamá porque mi papá es un poco escéptico en esa relación del Siempre paranormal. hay alguien Sí. escéptico, ¿no? Dentro Sí, de, y mi ajá, hermano pues la verdad es un poco burlón, ¿no? Pero ya cuando yo le contaba a mi mamá, pues habían ciertas similitudes en las que yo luego le decía, es que pasan así ciertas cosas y yo no les encuentro explicación y ella sí se dio cuenta de algunas situaciones, ¿no? De que luego pues tocaban la puerta o porque una vez estábamos platicando en la cocina y tocaron la puerta y yo me asomé porque estaba la cortina. Ahí abrí la cortina y no había nadie. Y en cuanto me regresé, volvieron a tocar.
Y dije, pues no, es mi papá porque también luego me juega bromas, ¿no? De que me asusta. Y tú ya estate en paz, papá. Y tu Sí, papá comiendo. sí, pero ya me volví a asomar y no, no había No nadie. Le había digo, nada. "No, es que no hay nadie". Le digo, y están toque y toque. Y dice, no, pues sí, sí escuché, pero pues igual, era algo como que no se podía explicar, ¿no? Ya, hubo un tiempo en el que, una noche en la que me dormí con mi mamá, ya por el miedo era muy fuerte, y, y ella soñó con esa cosa, y en ese tiempo yo todavía no le decía cómo era lo que yo veía. Ajá. Yo solo le contaba que pues me pasaban situaciones de que me movían las cosas, me las aventaban o así. Y esa vez me dijo, no es que soñé con algo así, era la misma mujer, que le decía que a quién quería proteger, que si se seguía metiendo, que se le iba a llevar a ella. Pero, o sea, decía ella que no, que trataba de rezar en su sueño y no No podía. podía. Ajá. Que ella hasta que se despertó y que ella se dio cuenta que me estaba abrazando muy fuerte y que yo estaba hablando sola. ¿Cómo te la quitaste? Pues yo fui a la iglesia, hubo una Ajá. misa que fue para mi abuelo, pero de ahí mi mamá me dijo, pues pasa con el padre. Dice, cuéntale la situación. Y sí, porque hasta cuando yo estaba en la iglesia era medio raro, ¿no? Hasta yo ya estaba con una idea loca de que a lo mejor era algo que se me había metido a mí, porque yo llegué a la iglesia y hasta sentía unos escalofríos horribles y una incomodidad así enorme de no querer estar en la iglesia. Mi mamá, es que yo no quiero estar aquí. Me dijo, ¿pero por qué? Digo, no me siento bien. Ya pasé con el padre y le conté la situación. Rezó un tiempo largo y me dijo, no, pues mira, tienes que hacer oraciones todas las noches. Si tienes un rosario, póntelo de si no te lo vayas a quitar. Dice, y ahora sí que si tus papás saben sobre esto, pues igual que se pongan a orar contigo y hasta que tú sientas que ya. Ajá. Y le dije, pero es que, o sea, es algo muy fuerte. Le digo, no creo que nomás con las Con, oraciones nomás con un ya Padre se Nuestro ya quite. se me fue, Sí. ¿no? Sí, y sí, yo me compré un rosario y lo bendije ese mismo día, pero al momento de salir de la iglesia, mi mamá me dijo, pues póntelo. Y dije, sí, me lo puse y así como me lo puse, se rompió. Y yo le digo, mamá, digo, ¿qué pasó? Y dijo, no, dice, yo traté de arreglarlo y me dijo, no, ya no, dice, eso no es bueno, No. dice, lo debes de tirar. Y dije, ah, bueno, sí, lo tiré y todo, pero ya la situación ya estaba así como que Como se estaba, más sí, intensa. sí, ya hasta a mi mamá le daba miedo dejarme sola de que pensaba que a lo mejor yo fuera a hacer algo o así. Entonces, ella vio de que como maneras de purificar la casa, cómo hacer que ese tipo de cosas se fueran, ¿no? Porque dice que a veces hay, o sea, energías que permanecen ahí y hace que se intensifique. Y sí, igual, quemamos hojitas de laurel y romero, oramos por toda la casa, pero lo hicimos así, o sea, todo hasta sacarlo hasta el patio, ¿no? Ajá. Pero cuando llegamos a mi cuarto, o sea, ya era como que parecíamos tartamudas, porque no podíamos ni articular una oración. Ya era el punto de que no me salían las palabras, ¿no? Y sí, ya hasta sentía una pesadez enorme en mis brazos y en mis hombros y yo le dije, mamá, es que no puedo. Me dijo, sí, sí puedes. Y fue cuando o sea, ya pudimos hacer las oraciones bien. Se escuchó un grito en el patio de una mujer, pero, o sea, horrible. Así de ya me están sacando, ya me están Sí. corriendo de aquí. Y ahora es como le digo a mamá, porque en el patio, o sea, ya en mi casa y en donde yo vivo se siente tranquilo, ¿no? Pero en el patio sí se siente la misma pesadez que sentía en mi O sea, cuarto. se quedó ahí. Sí. Y es lo que digo a mamá, le digo, es que digo, yo siento que toda esa cosa sigue ahí. Y en las noches sí me da un poco de miedo pasar, pero digo, ya no es así como que antes, ¿no? Ya no le doy el poder de someterme a mí, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene de esto? Esto ya tiene como unos, pues yo creo que ya va para los 4 meses. O Sí, sea, es reciente. sí. O sea, fue Ujú. apenas. No, no tiene No tiene mucho mucho, tiempo. ajá. Ok, ok. ¿Y tú cómo te sientes? Pues yo ya me siento así tranquila, o sea, ya digo, ya no voy a permitir que algo así, que ni siquiera, o sea, es de nuestro plano terrenal, me va a mortificar Ajá, a sí, mí, sí, me va a sí. hacer sentir mal. Sí, porque pues sí, sí era un susto, la verdad, un susto enorme, entonces sí,
ya como que ahora ya estoy tranquila, ya, o si sucede alguna cosita trato de ignorarlo, ¿no? Porque luego sí llegan así como que a mover cositas o se escuchan Sí, ruidos. porque también si Ajá, le pones como la atención al ajá, 100, también dicen que si tú a estas entidades demoníacas, paranormales, les pones como que la atención al 100, también las atraes más, ¿no? sí, Entonces sí, es mejor darle como por su ujú. lado, pero ya no sientes que la traes cargando, No, ya no, ya no. no, porque hasta me aventaban las cosas de mi cuarto, o sea, y justo donde yo estaba. Y una vez iba a salir con mi mamá, iba saliendo de mi cuarto y que me avientan un potecito de shampoo que tenía en mi mueble, me lo aventaron. Y dice, mamá, ¿se te cayó? Le digo, no. Digo, ¿pero cómo se iba a caer? Le digo, ya le enseñé Mm. dónde estaba y pues también era como que, ay, ¿Qué pasó, ajá, no? ¿Qué sucedió? ajá. Ahí está la cuestión de que un chavo me había regalado unas flores, eran frescas y yo siempre les cambiaba el agua. Y yo le había soñado que estaba acariciando las flores. Ajá. Y al día siguiente estaban marchitas, pero así como si tuvieran mucho tiempo. Sí, absorben toda la Ajá, energía, se llevan todo lo bueno. ujú, Recuerda que si tú quieres como purificar tu cuarto, tu casa, poner flores dicen que es muy bueno, ¿no? Porque como que le dan esa vitalidad, ujú. esa energía, ¿no? Y supongo que esta entidad dijo, no, aquí no Aquí no. quiero tus flores, ajá, y aquí se va a hacer lo que yo te diga. Sí, Pero entonces es muy reciente esta sí, situación y tú ya te sientes mejor. sí. ¿Qué tipo de sueños tenías con esta entidad? Pues era como en mi casa hay escaleras. Siempre era de que me estaba aventando de las escaleras o me arrastraba a un cuarto. O sea, ya eran cosas físicas. Sí, y yo amanecía y era con un dolor en el cuerpo como si realmente, o sea, lo hubiera pasado, ¿no? Ajá, Porque había veces que hasta yo no podía, luego tenía un dolor en los brazos, le decía, "No, es que me siento cansada", le digo, como si hubiera hecho ejercicio, cuando ajá. termina así cansadísimo y con el dolor, ¿no? ¿Algunos moretones o algo Moretones tenías? no, 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 solo nunca. era el dolor. Ok. Entonces sí, sí hubo esas cuestiones de que hasta era que cuando soñaba que me asfixiaba, yo despertaba y era como que, Así como que, ajá, y yo ajá, tenía así las manos como si me hubiera querido quitar algo. ok. Entonces sí era como, o sea, yo creo que ya estaba trascendiendo a lo físico. Ya había agarrado más poder Sí, y ya estaba en otras cuestiones. ujú, Ajá. O sea, ya no nada más era te espanto, te tiro cosas, te hablo o ujú, alguna cosa así, sino ya eran cuestiones físicas. sí. ¿Y tú en todo este lapso o en este tiempo dormías sola o dormías con tu mamá o dónde No, dormías? dormía con mi hermano. Ajá, Este, pero pues como digo, él igual es como que un poquito, sí cree en esas cosas, pero también como que tiene su lado escéptico, ¿no? ajá, Eh, pero, o sea, él sí llegó a notar igual situaciones de que luego en la puerta del cuarto como que se recargaban. Esa puerta como que tiene un sonido así, cuando alguien se recarga se que escucha mucho, rechina. ajá, y se escuchaba así. Y luego él sí le contaba a mi mamá que en la noche luego alguien trataba de abrir la puerta, o sea, luego él dice, ¿cómo alguien va a abrir la puerta? Ya, por eso es como digo, ya trascendía también en lo físico, ya podía tocar las cosas, ¿Tú qué sentías en esos momentos? pues ya era un pánico, porque yo ya sentía que pues sí podía hacer algo conmigo. Ajá. Yo sí le decía a mi mamá, es que yo me siento loca porque ni tú, ni mi papá, ni mi hermano la ven, o sea, no la ven. Tú la veías, o sea, tú ya la veías en una cuestión constante. Sí, Ya ya era se hacía más constante presente. que la vieras. Ujú, Si estabas dentro o fuera de tu casa, ya la veías. sí, En cualquier sí, lado. Se te aparecía. ujú. Ok, y tus padres y tu hermano no veían No, absolutamente nada, pero sí llegaban a escuchar las o cosas, ajá. ruidos o ver cosas que se Ujú. caían o cuestiones de esas. Y mi mamá la llegó a soñar. Era Ajá, como que algo, pues, raro, ¿no? Porque yo no, todavía no le decía cómo era esa cosa. Y cuando ella soñó con eso, pues me dijo es que fue así y así. Y a mí me dio un susto porque dije, es ¿cómo la va a soñar con misma, la ¿no? misma, ajá, la misma cosa, ¿no? Eh, Era algo inexplicable. No se la vayas a dejar aquí a cabina, por No. favor. Ahorita aquí se la pasas a dejar. Te vas y aquí se queda, ¿no? Por si ves que tengo que aquí en cabina, los que han visto nuestros programas saben que
se nos va de repente la luz, de repente se oyen ruiditos y cuestiones de esas cuando estamos haciendo el programa. Entonces no la vayas a dejar aquí, No. aquí que se vaya a quedar y entonces sí, imagínate, ¿no? Acá los de cabina se quedan con ella. Es una experiencia muy fuerte. Yo siempre he tenido una duda, yo a mí nunca me han poseído ni nunca yo no soy de jalar como esas energías o de llevarme a los difuntos, nunca, nunca. Como que yo soy muy como me gusta todo lo de terror, todo lo paranormal, y yo lo veo todo como muy normal, Ujú. nunca se me ha pegado como algo. Ajá. Pero yo siempre he tenido una duda, ahorita que tú me dices que traías a esta señora contigo. ¿Cómo tienes una vida normal teniendo un ente contigo? Pues la verdad es que me costaba mucho trabajo porque pues tenía que trabajar eh, y luego hacía situaciones en las que yo no quería ni levantarme, no quería hacer nada, Ajá, me la quería pasar durmiendo o en cualquier lugar, hasta trabajando, me estaba quedando dormida porque no dormía nada. Entonces, me costaba trabajo levantarme, hacer las cosas, bañarme. Luego sí era como que pues un cansancio muy grande, ¿no? ajá, Ya yo lo que quería era acostarme y estar ahí en mi cama y pues que pasara lo ya. que pasara, ajá. Pero era más la motivación de mi mamá, de échale ganas al trabajo, tú sigue adelante, cosas así. Bueno, en esta situación, quien ahora sí que tuviste el respaldo de Sí, ellos para salir, pero en una situación donde no tuvieras a nadie, ¿cómo hubieras salido? pues yo creo yo sí lo hubiera visto difícil para salir de eso, porque pues más que nada era yo la situación de sentirme loca, o sea, porque Ay, sí, o sea, nadie veía lo mismo que yo, ¿no? Y era, o sea, era como yo había escuchado historias de terror y nunca me había pasado una situación así de yo ver algo, ¿no? ajá, Sí, era como que veía sombras o cosas así, ¿no? Pero nunca de ya llegar a ver una persona, ajá. ¿no? Y con el aspecto que tenía. Entonces sí es, pues, era algo feo, ¿no? Era algo que sobrepasaba Sí. todo lo que tú tenías como una conciencia de lo que era paranormal o sobrenatural. Decías, bueno, es un fantasmita, no pasa nada, ¿no? Sí, porque, bueno, yo no, nunca había contado esta historia Ajá. así a personas cercanas más que, Tenemos la exclusiva aquí en Historias de Nadie. sí, y en el canal no sabían todavía que era mi historia, la última. Pero, o sea, igual era como que solo sabían familiares. Ok. Y familiares que sí creían, porque de parte de mi mamá creen mucho en eso. O sea, y son muy, creyentes de la religión católica. Ok. Entonces era que me daban rosarios, me daban estampitas, me daban oraciones, porque luego se notaba el cambio en mí, o sea, estaba de plano muy demacrada, eh, me veía apagada. Entonces yo creo que si hubiera estado sola, yo creo no lo hubiera contado. No hubieras podido salir tú Sí, sola. Tu familia te apoyó y por eso saliste adelante, pero dices que aún sientes que está en el patio de tu casa, sí, aún está ahí presente, pero ya no la has visto, no, ya no, ya no solo, la ves. no, pero es como que muy extraño, ¿no? Porque reconozco la energía, ¿no? La Ajá, presencia. Es lo que le digo a mi mamá, o sea, en mi cuarto se sentía cierta pesadez y ahora ya no. Pero uno baja al patio y se siente igual, o sea, ajá. la misma pesadez. Digo, mamá, yo siento que sigue ahí. Y me dijo, ¿tú lo has visto? Le digo, no. Digo, pero Y no la quiero ver. no. Y yo por lo que tengo entendido ahí tengo unos primos chiquitos, creo que han visto algo ahí. Ajá. ¿No? Y creo que está relacionado con lo mismo, no sé. Pues también bueno, yo sé que en algunos casos como estos, yo tengo un tío, saludos a mi tío. Yo tengo un tío que él es muy susceptible a llevarse cosas. Yo no sé cómo, yo no sé también cómo es esa cuestión, pero algún día lo voy a traer aquí al canal para que él tiene unas historias muy, muy, muy buenas. Hace muchos años, cuando él era muy chico, igual, pero él lo que le pasó fue, él no fue al panteón,
sino que él, bueno, él tendría que venir a contarnos bien la historia, pero yo la resumo. No sé de dónde venía, creo que de una fiesta, algo así. Tuvo un pleito con algunos muchachos de por ahí. Entonces se agarró a correr y cuando venía corriendo, a la hora que viene corriendo, viene por una como avenida y ya ves que en las avenidas luego cuando atropellan a alguien, fallece a alguien o algo, ponen las cruces. Ujú, Él dice que había una cruz al lado de la carretera. Pero él venía corriendo, se salta la cerca y cuando salta la cerca la cruz está abajo. Entonces él saltó la cruz y siguió corriendo porque lo venían creo que siguiendo, no sé, de que se había peleado con alguien, ¿no? Entonces brinca la cerca, dice que corre, o sea, él no le tomó importancia porque él venía en lo suyo, pero a la hora que brinca la cerca, brincó esa cruz. O sea, como que la pisó al caer y siguió corriendo. Entonces dice que él siguió corriendo, llegó a su casa, estaba mi abuelita, saludos a mi abuelita, y dice que cuando llega, pues llegó normal, cenó y demás, se sube a su cuarto y empieza a sentir que alguien lo ve, que desde la esquina alguien lo veía y alguien lo veía y alguien lo veía. Entonces, dice él, yo pues me sentí así como incómodo, dije, ¿qué me veo? ¿Qué hay aquí, no? Dice, pero no le tomé importancia, yo seguí en lo mío. Ya me duermo y en la madrugada, dice, vuelvo a sentir que me ven, que hay alguien ahí. Dice, entonces ya de plano ya fue una sensación muy extraña. Me levanté, prendí la luz, fui. No, pues no. Ya, no le tomé importancia. Me vuelvo a acostar, vuelvo a sentir, volteo y en la esquina veo un hombre parado. Dice que se ve la silueta. Que prendo la luz, no, pues no hay nadie. Empecé a sudar, a sudar, a sudar, dice, y empecé a sentirme muy mal. Que agarro y que voy y que le toco a mi mamá, a mi abuelita. Saludos a mi abuelita. Dice, le toqué y le digo, oiga mamá, es que me pasó esto. Siento que alguien me ve y ahorita vi a alguien en el cuarto. ¿Qué hiciste? No hice nada. ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue tu recorrido desde donde saliste hasta llegar a la casa? No, pues es que no. ¿Qué pasó? Platícame qué pasó. No te voy a regañar por lo que haya pasado. Quiero saber para ver qué fue lo que pasó. Dice, entonces pues ya haciendo memoria y todo, salté una cerca, había una cruz en el piso y la salté. Vamos a tener que regresarnos. Ahorita, aguántate aquí conmigo. Entonces dice, tu abuelita empezó a rezar, dice, me dio un crucifijo, me quedé a dormir con ella, dice, porque este ente o lo que haya sido, me estaba siguiendo, o sea, me estaba ahí siguiendo. Entonces lo que me dijo mi abuelita, vas a agarrar una veladora, la vas a bendecir, la vas a prender desde tu cuarto y te la vas a llevar todo el camino y le vas a decir que te disculpe por haber pisado donde descansa. Ajá. Y te lo vas a llevar todo el camino hasta donde está su cruz. Y le vas a pedir disculpas, le vas a rezar y le vas a dejar la veladora. Entonces dice mi tío, pues al otro día temprano me bendijeron la veladora. veladora, la prendí. Mi mamá, o sea, mi abuelita dice, rezó conmigo, dice, y nos fuimos caminando, caminando, y me fui caminando. Me llevé el encendedor por si se apagaba, dice, pero no se apagó. Dice, me fui caminando, caminando, y si era un tramo largo, dice, hasta llegar en donde estaba la cruz. Puse la veladora y ahí, dice, la dejé, no lo volví a ver. Dice, me lo traje porque mi abuelita dice que cuando tú haces esas situaciones es como si le faltaras el respeto a la persona. Ajá. Entonces, se tuvo que regresar ahora sí que con él Ujú. hasta donde descansaba. Y ya se lo llevó y ahí se quedó.
Yo te digo esto porque a lo mejor si sientes esa como pesadez todavía en tu patio, podrías a lo mejor intentar algo así, ¿no? Pero que ya te sientas también tú un poquito mejor, porque si regresas al panteón no te vayas a traer a otro, Sí, ¿no? En vez de ir a dejar a la señora, te vayas a traer traer a otro. otro. Entonces, ya que te sientas tú un poquito mejor de anímicamente, a lo mejor podrías hacer eso, ¿no? De decirle que pues te disculpe por cualquier cosa que haya sucedido, prenderle la veladora y pues llevártela, ¿no? Llevártela a donde está descansando, ¿no? A lo mejor no sabes exactamente dónde, pero ahí en el panteón dejarle la veladora, ¿no? Para que se regrese. Pero sí ya sería como que ya te sientas más Sí, tranquila, ¿no? sí, Porque, porque ya no, bueno, solo regresé una vez al panteón, pero hasta eso pues no estuve mucho tiempo igual por lo mismo, de ajá. que todavía sentía o sea, sentía raro en el panteón, y le digo, mamá, ¿sabes qué? Bueno, Yo ya todavía me no. voy porque no me quiero llevar a otro ente aquí, por No, favor. sí, o sea, yo ya tiene todo eso, desde que pasó eso, yo no volví a pararme en el panteón. Hasta hace apenas como un mes, creo. Acompañé a mi papá y a mi mamá, Ajá, pero igual no estuvimos mucho tiempo. ok. ¿Qué, qué le preguntarías a ese ente si pudieras preguntarle algo? Pues, ¿por qué hace lo que hace, no? ¿Cuál era la situación que tenía para, pues, pues quererme hacer, o sea, que yo tuviera ciertas acciones conmigo, ¿no? De dañarme. Porque sí era algo feo, ¿no? Ya quererte inducir a que tú te hicieras daño Ajá, es una situación fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que sería eso. preguntarle el por qué. Ajá. ¿Y qué mensaje le dirías tú si le pudieras decir algo? O sea, la pregunta es ¿por qué? Pero tú qué le podrías decir a ese ente. Mm, no sabría. Es que, bueno, me da coraje. Me da coraje. Es que, bueno, sí, fue un tramo, ¿no? De tiempo, así que estuve mal. Ajá. Entonces, sí, yo al recordar esas situaciones, sí como que, pues todavía siento feo, ¿no? Yo le Digo, quisiera decir otra cosa, vas a decir, sí, eh, pues sí sería algo así como que muy raro yo de que, ¿qué le voy a decir? ¿No? No tendría algo claro. no tendrías algo como que decirle Ajá, a la señora, porque dices que era una señora. sí. Suponemos que por como la describes y como dice su ropa, su piel, tuvo una muerte que fue fuera de lo común, ¿no? A lo mejor quemada o alguna de esas situaciones, ¿no? Porque dices que tenía la piel, eh, Como desprendida. ajá. Mm, Sí, tuvo una muerte, pues, no tranquila, ¿no? Entonces, era lo que hablábamos precisamente al inicio del podcast, ¿no? Decíamos que si son entidades que tienen muertes trágicas, pues son más susceptibles a ser ujú, demoníacas, ¿no? Porque tienen estas muertes trágicas y no son como los clásicos fantasmas, ¿no? Pero me gusta algo de lo que acabas de contar. Tu ente no es tan común como los entes normales, ¿no? ujú. Por lo general, ya hablábamos en otra sección de historias de Nadie, platicábamos que por lo general los fantasmas o los entes son casi siempre iguales. Que la mujer de blanco, que la mujer de negro, que la mujer que tiene el pelo largo y se tapa todo el rostro, que el niñito que corre, que la niñita, o sea, no hay como fantasmas diferentes o entes diferentes. Ujú, Y el tuyo sí tiene características diferentes. Ajá, porque cuando la gente platica historias o escuchas historias, por lo general siempre son los mismos tipos de fantasmas, la misma estructura, el mismo elemento, ¿no? ujú. Pero tu ente es Distinto. distinto, ajá, porque dijiste que tenía la ropa como si se hubiera revolcado en el En el lodo. lodo, que tiene la piel desprendida, que hasta tenía los dientes Podridos, que se podridos, vean ¿no? negros. Ajá. La cara se la viste, Sí, 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 igual. Igual la carne de la cara, igual desprendida en partes, ¿no? Y los ojos como que, no sé, parecían más puntos negros que nada, porque casi no se le veía
Ajá, no tenía así como una forma de ojo, Ajá, tenía así nada más como unos ujú, puntitos. Por lo general, estos entes o demonios siempre tienen como ese puntito negro, ojos rojos, ¿no? No tienen como una ujú. base de un ojo normal, ¿no? Después de esta historia que nos acabas de contar, que está muy interesante, Pau, y que fue tuya, dices, está Ujú. en tu canal, ¿no? Sí, Dices, ahí para que la vayan a escuchar, si no la escucharon completa, vayan a su canal de Pau, ahí el Rincón de las Sombras, sí. para que vayan a escuchar la historia completa. Después de haber pasado todo esto y de que, pues, comentas que este ente se fue contigo, sí o sí, ¿tú te aventarías a hacer una para tu canal de YouTube? ¿Tú harías alguna exploración urbana en estos lugares que a veces hay todos estos entes fantasmales? Pues, O dices no? pues de hecho sí, bueno, hubo una persona que apenas me recomendó ir a una zona a grabar, que es conocida en internet, las catacumbas de Chapultepec. Ajá. Me dijo, vamos a grabar y que para que lo subas a tu canal. Pero se me ocurrió la idea de que, pues, sí ir, ¿no? Sí me da un poco de miedo, Ujú. pero yo creo sí lo haría. O sea, nada más te lo propuso, pero no ha sido. No, todavía no. Y es que, Ajá. bueno, han habido situaciones en las que amigos me han comentado de que luego van a ciertas zonas y sí se les pasan cosas Sí. fuertes, ajá. Como por ejemplo una ex amiga que tenía que vive cerca del cerro que dijo que fue en la noche, en la madrugada, a las cuevas del Cerro de las Palomas en Chimalhuacán y parecía que estaban haciendo un ritual adentro y que se escuchaban gritos. Sí, por lo general ves que en las cuevas, Ajá, en los cerros, en todos estos lugares, siempre se ven rituales de brujería, satánicos, sí, o ves a las brujas, ¿no? Que andan ahí en todos estos en los lugares, cerros, ¿no? ajá. Pero sí te aventarías entonces a hacer una exploración urbana. Yo digo que sí. Sí, Más bien sí. Igual de donde era mi abuelo, es de Puebla, el pueblito se llama Piedrancha. ajá, No es tan poblado, pero en el monte hay una casa abandonada. ok. Y esa vez pues a mi papá se le ocurrió ir, dijo, no, que es que me dijeron que de aquel lado en el monte hay una casa ahí, ¿por qué no vamos? Y les dije sí, y sí fuimos y habían muchos gráficos como pues dicen de brujería, ¿no? Ajá. Igual, o sea, y se sentía una pesadez en ese lugar y había como si hubieran puesto veladoras ahí. Sí, pues hicieron sus Ajá. rituales ahí, ¿no? Por lo general en casas abandonadas, Ujú. lugares abandonados, hacen todo eso. ¿Tú eres miedosa, Pau? ¿O no? Un poco, Un poco. sí. O sea, si vas a hacer una exploración urbana, si Sí eres de estaría las como que, ¡ah! que sales corriendo y gritas, No corriendo, pero sí gritaría. o sea, si eres, si te da miedito, Sí, si eres miedosita. es que no es más por el tema de lo paranormal, ¿no? Es que, bueno, he visto y hay zonas en las que pues no siguen habiendo personas, ¿no? Ajá. Y no sabes si son buenas o son malas. O si son fantasmas o son reales, Ajá, ¿no? También porque también es muy escuchado que muchos youtubers, muchos tiktokers que van a hacer investigaciones paranormales se lleguen a encontrar gente, ¿no? sí, Y pues esto da más miedo que el ente paranormal, ¿no? Porque ahí sí te pueden hacer algún daño sí, más físico, ¿no? Pero entonces sí te aventarías a este reto para tu sí. canal. ¿Qué es lo que viene para tu canal, Pau? Bueno, pues yo creo que igual eso de las exploraciones estoy Ajá. pensando en hacerlas. Y pues ahora que si me siguen mandando más historias y a lo mejor me dan la locación de los lugares en los que sucedieron, ir a grabar en esas zonas. Ok, como que contar la historia en Ajá, el lugar con donde ajá, sucedió. Eso sería muy interesante. Yo tengo algunas por ahí en el canal, igual que, por ejemplo, tengo un video ahí en el canal, ya tiene bastante tiempo, que se llama, vayan a verlo, que se llama Historias de terror en una casa embrujada. Contamos historias de las que pasaron en esa casa, en esa ujú, casa. Entonces es muy interesante porque sientes el sí, ambiente del lugar mientras vas contando esa historia, ¿no? Es algo muy interesante. Si tú lo quieres realizar, es algo muy,
muy padre, ¿no? Bueno, para nosotros que nos gusta lo paranormal, porque hay personas que no aguantan esas Sí, situaciones, ¿no? Entonces, también llévate gente que que sí, aguante, que aguante el momento, ¿no? Porque también hay gente que no, o sea, como decíamos de la les da mucho miedo, sugestión, ajá. ¿no? Se sugestionan y pueden pasar, fuera de lo paranormal o lo sobrenatural, pueden pasar cosas, como accidentes o Ujú, cuestiones así, por el mismo miedo que da hacer una exploración o ir a un lugar embrujado, ¿no? sí, Pero es muy buena idea, vayan a seguir a Pau para que vean todo lo que viene para Pau. Nos comentaba que apenas tiene un mes con el canal, con el ajá. canal. ¿Qué te inspiró a abrir este canal, Pau? Pues fue lo mismo, ¿no? O sea, Ajá, de que yo pasé por esa situación y dije, pues a lo mejor es darle vida a las historias en las que nadie cree, ¿no? ajá. Que dicen muchos, ay, no, no, no creo que te haya pasado eso, es como que de locos, ¿no? Como que ya, de cuál te tomaste? ¿De cuál te Sí, fumaste para que me estés contando esta historia? Exactamente es lo que yo te contaba. Esta sección de historias de nadie es para eso también, para contar precisamente estas historias como la que tú nos acabas de contar, que te sucedió y que a veces la gente por miedo o por pena no cuenta, porque la gente es, y lo voy a decir así, la gente es mala, o y sea, juzga, no, todos somos buenos y todos somos malos, pero hay gente que es mala en el sentido de que te juzga sin saber realmente lo que viviste o lo que te está sí. pasando, ¿no? Y yo te agradezco mucho, Pau, que nos hayas contado esa historia que te pasó a ti o que te sigue pasando, ¿no? Porque dices que todavía está. Todavía se siente presente en el patio. Si alguna persona que nos está viendo ahorita aquí en Historias de Nadie ha pasado o está pasando por algo como lo que te sucedió a ti, ¿qué le dirías? Pues más que nada, bueno, a mí me ayudó a acercarme a la religión, ¿no? Ya dependiendo de la creencia de cada persona, pues fue lo que me ayudó más. El no sentirse loco, ¿no? Y contar con la familia, porque pues antes que nada, pues si es algo grave, sí es bueno decir las cosas con tu familia o con la persona con la que estén, ¿no? Y pues que no se asusten, que no dejen que ese tipo de entes paranormales se quieran someternos, ¿no? De alguna forma. ¿Cómo puedes darle el consejo a alguien de que no lo sometan? ¿Tú qué hiciste para que no te sometiera? O qué fue lo que implementaste para no someterte a ese ente? Pues más que nada fue igual, o sea, los consejos de mi mamá, que échale ganas. Y yo, sí, o sea, El yo tengo que apoyo. seguir, ajá, tengo que seguir, o sea, no me puedo dejar por esto, ¿no? Que ni Ajá. siquiera es físico, O sea, el apoyo de mi de tu familia, ajá. familia. ¿Crees que el miedo también influyó en que este ente paranormal pudiera estar ahí presente mucho tiempo? Pues yo creo que sí, porque al principio era igual de que, o sea, era como que mi imaginación, ¿no? Ajá. Pero ya cuando ya empezaba a notar más las cosas, ya fue ese sentimiento de que, ay, no, o sea, yo ya le prestaba mucha atención a eso y ya me daba más miedo. Entonces, sí, sí, tiene mucha influencia en eso. Mucha influencia en eso. ¿Qué tema paranormal o sobrenatural o de cualquier tema sobre todo esto Ujú. te gustaría a futuro investigar? Que dijeras, este tema paranormal o sobrenatural me ha llamado siempre la atención y me gustaría investigarlo. ¿Cuál sería? Pues yo siento que, bueno, ahorita van dos capítulos que tienen que ver con el hecho de las casas donde sucedieron hechos trágicos y sigue habiendo algo ahí, ¿no? Yo creo que sería eso. Como casas Ajá, abandonadas, eh, o con lugares historias, ajá, abandonados, ajá. pero ¿investigarías solamente lugares o casas abandonadas o también te aventarías a investigar, no sé, voy a decir algo al azar, un circo abandonado, Sí, un sí, manicomio, como instituciones, institución, ajá. ajá, de esas cuestiones, ¿también te aventarías a investigar? Sí, Sí, hay una que me llama la atención, no me acuerdo cómo se llama el hotel, pero está en Ciudad de México igual, y es conocido por las historias que tiene ese hotel, ¿no? Y, o sea, sí me llama la atención, ¿no? Digo, adentrarme en ese tipo de tema de que sucedió ahí, ¿no?
como por qué cerraron ese lugar, porque el hotel se ve lujoso. Ajá. O sea, a pesar de que ya tiene años abandonado, se Lo sigue viendo lujoso. Pues ya quedamos, Pau. Nos vamos a ir a una investigación urbana, nos vamos a llevar aquí a Pau y al rinconcito de las sombras, ajá, para que hagamos una exploración urbana, pero dejas a tu ente en casa, por Sí, favor, porque ya con los que nos vayamos a encontrar en el camino son van más a que ser muchos. suficientes. Sí, no, ya no hay que llevar de más. Pues yo te agradezco mucho, Pau, que hayas estado el día de hoy aquí con nosotros, que nos hayas contado tu historia, una historia que dice Pau que nunca había contado y que nos hizo el honor de contárnoslas a nosotros aquí en Historias de Nadie. Recuérdanos dónde te podemos ir a seguir, Pau, por favor. En YouTube, en TikTok y en Instagram Ajá, es El Rincón de las Sombras. Igual ya estamos en Spotify, ya ok, subimos un capítulo. ok. Igual como El Rincón de las Sombras. Y en mi cuenta personal es Pau _XR. Ok, ahí para que vayan a seguir a Pau en todas sus redes sociales, como El Rincón de las Sombras y también en el Ujú. personal. Recuerden que nos encontramos aquí en redes sociales, en Instagram y en Facebook, como Radio Faro y Faro de Oriente. También recuerden irme a seguir al canal allá en Sairon, Sairon, espacio V, en TikTok como @sairon.v y en Instagram como ayam-sairon. Y pues este es nuestro último, creo que episodio del mes, porque nos vamos a tomar un recesito, entonces regresamos hasta septiembre, pero Historias de Nadie viene con unos invitadazos regresando en septiembre y también vayan ahí al canal, voy a estar subiendo unos videos muy buenos porque vamos a tener por ahí algunos invitados que vamos a hacer unos videos con unas colaboraciones. Entonces, para que vayan allá a seguirme al canal, a TikTok, a Instagram, vayan a seguir a Pau y nos vemos en una próxima sección de Historias de Nadie y que tengan bonitas pesadillas. Bye bye. Adiós.